Cuando Andrea me, cuando Andrea me dijo, quiero compartir con ustedes algo que es muy interesante en cuanto a la alabanza. Eh, bueno, todos estamos familiarizados con el pasaje de las bodas de Caná de Galilea. En ese pasaje lo hemos leído, sí lo hemos leído, cómo Jesús es invitado a las bodas de Caná de Galilea, pero en en el capítulo 2 versículo 3 de de ese pasaje, dice que María se da cuenta que les faltaba vino y, y le dice, creo que conocemos la historia todos, cómo le dice a Jesús, le dice, no tienen vino. Y la preocupación de María era que no tenían vino. Ahora, cuando hablamos del vino, yo quiero que consideremos, la Biblia nos relata a nosotros que, por ejemplo, en el relato de Génesis, en el capítulo 40, que ustedes posiblemente lo han leído, que se habla de la historia de José, pero se habla de que habían dos personajes que servían en en la presencia del rey. En ese capítulo se nos relata cómo el rey tenía a su servicio coperos y panaderos. Vamos a pensar en en la actividad que ustedes realizan, la actividad eh, del culto que tenemos. Nosotros le servimos a Dios, que es el rey, Él es el rey, y cerca de la presencia del rey habían coperos y panaderos. Los coperos representan aquellos que tienen vino, que les sirven el vino al rey. El vino en la palabra del Señor, ustedes van a ver que el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien antes es llenos del Espíritu Santo. Entonces el vino representa en la Biblia la llenura, el gozo, la presencia de Dios Espíritu Santo. De tal manera que en el relato de Génesis se nos relata cómo el rey tenía a su servicio coperos y panaderos. Veámoslo desde el punto de vista del culto. Los coperos seríamos los que tenemos el vino, la llenura, la unción del Espíritu para ministrarle al Señor la alabanza. Y los panaderos, los que tenemos el pan, la palabra para ministrar delante del Señor. Entonces, habían dos funciones que estaban cerca del rey, los coperos y los panaderos. En ese relato que se habla ahí en Génesis, dice que los coperos y los panaderos le fallaron al rey. Voy a leerles aquí mis notas, como lo puse. Génesis 40, del 1 al 23, nos relata cómo el rey tenía a su servicio coperos y panaderos. Ambos cometieron delitos delante del rey y fueron puestos en la cárcel. Esto nos habla a nosotros que tanto los coperos como los panaderos estamos expuestos a cometer errores pecamos delante de Dios y por eso muchas veces nos sentimos encarcelados. Noten bien esto, que los coperos y los panaderos los encarcelaron por haber delinquido, por haber fallado contra el rey. Quiero que lo asocien al culto. Muchas veces el éxito de un servicio
está en que los coperos y los panaderos estemos en armonía con Dios. Ambos eran oficiales, especialmente el copero. En el antiguo Egipto eran personas de un rango muy alto, de un rango e importancia eh, en el reinado, por la naturaleza confidencial de sus empleos, como también por el acceso que tenían a la presencia del rey. Ellos eran generalmente de los más encumbrados nobles o príncipes de sangre real. Entonces, en el servicio que nosotros tenemos a Dios, claro, hay ujieres, hay danza, hay servidores, pero los coperos y los panaderos, que son considerados, en este caso me quiero referir a los que tienen vino, a los que, ya dije que el vino representa la llenura del espíritu, el vino representa el gozo que se ministra, porque el copero y el panadero le ministraban a Dios, perdón, al rey, que en este caso representa a Dios. Una de las cosas que tenemos que tener claras en nuestra mente es que nosotros cuando contamos, cuando tocamos un instrumento, nosotros vamos a ministrarle a Dios, no al pueblo. El pueblo se va a contagiar del vino que nosotros vamos a presentarle al Señor, del gozo, de la unción y la presencia de Dios. De tal manera que el ser copero representa a la persona que ministra delante del rey el vino. Por ejemplo, el director de alabanza, los cantores, los músicos deben tener vino. Deben tener vino, es decir, deben tener unción, deben tener el gozo del Espíritu Santo, porque a quien le vamos a ministrar en el culto no es al pueblo. Si ustedes y todos los que ministran la alabanza no son artistas para ministrar al pueblo. El artista le canta al pueblo, el artista le canta a la gente, el artista le toca a la gente para recibir de la gente el aplauso. Pero el sacerdote, en este caso el copero, le ministra a Dios para recibir de Dios la bendición, la presencia. Es decir, el copero y el panadero, repito, ambos eran oficiales, especialmente el copero en Egipto, eran personas de gran rango, de importancia. Sí, en el culto nuestro hay servicios al Señor. Bueno, todos los servicios son importantes, pero el rango de importancia de la alabanza es mayor, porque los que están ministrando alabanza, la música, el director, los cantores, ellos deben tener vino, porque le van a ministrar al rey, son como los coperos. Entonces, es importante que cuando vemos esa figura en Génesis capítulo 1, verso 20, del 1 al 23, Génesis 40, los dos fallaron. Es decir, no estamos exentos de cometer errores y por eso muchas veces nuestro espíritu no fluye, nuestra alma está bloqueada porque estamos como encarcelados, así como estuvo el copero y el panadero. La historia nos cuenta que en la cárcel los dos, el copero y el panadero, tuvieron revelación de su futuro. Eso fue en sueños. Y recordarán ustedes que Josué les interpretó a cada uno su sueño. Los dos, el copero y el panadero, estaban destituidos de su ministración delante del rey. Eso quiere decir que hay personas que puedan estar desarrollando una actividad, pero que realmente están lejos de la presencia del Señor y no están agradando al rey, que en este caso está representado aquí en esta historia. Cuando los dos reciben, pónganle mucho cuidado a esto, cuando los dos reciben revelación de su futuro, los dos, el futuro del panadero fue un futuro de muerte. Recordarán ustedes que
él soñó que tenían 3 canastillos de pan y las aves venían y picaban el pan. Entonces José le interpreta porque en aquel entonces cuando castigaban a alguien, le quitaban la cabeza y su cuerpo lo colgaban para que los buitres se comieran el cuerpo de la persona. Era parte de un castigo en Egipto. Entonces el panadero recibe revelación de que va a morir, de que ya no va a poder seguir sirviendo delante del rey. Pónganle cuidado que los panaderos tienen un privilegio muy alto. Nosotros, todos los que ministramos la palabra, tenemos un privilegio alto, es de compartir el pan que Dios nos da. Pero los panaderos, en esta figura, el panadero no fue restituido a su servicio ante el rey, sino que al contrario, fue muerto. Él nunca más volvió a ministrar delante del rey. El copero, al contrario, el copero fue restaurado y restituido por el rey, pero el panadero fue condenado a la horca. Y aquí deben ustedes recordar, por ejemplo, que el Antiguo Testamento, que es el ministerio de condenación, el ministerio de la letra, el ministerio de la Torá, el ministerio de los manuscritos, ese ministerio no fue restituido, no fue, Dios dice que ese pacto lo desechó por viejo. Y en el Nuevo Testamento se inicia el tiempo de la llenura del Espíritu Santo. O sea que en el Nuevo Testamento, si lo vemos de este punto de vista, se restituye en la presencia del Señor a los coperos, a los que sirven el vino, no a los panaderos. Bueno, en Nehemías, en el capítulo 1 de Nehemías, también se nos hace ver que Nehemías dice que en el verso 11, él servía de copero al rey. Entonces, este copero, que era Nehemías, cuando ustedes leen el libro de Nehemías, y espero que algún día lo lean, va completamente, o si lo han leído, se van a dar cuenta que este copero fue usado por Dios para restaurar Jerusalén. Es decir, vean la función del copero. El copero es restituido. ¿Quién es el copero? El que tiene vino, el que está lleno del Espíritu Santo, el que tiene gozo del Espíritu Santo. Ese Dios lo restituye. A ese Dios lo usa para restaurar. Muchas veces ustedes en alabanza, cuando está fluyendo el Espíritu a través de la alabanza, a través de que ustedes tienen vino del Espíritu, muchas almas que están ahí, esos cánticos, esa música, los está restaurando, los está levantando, los está animando. Por eso es que los Nehemías dice en el verso 11, yo servía de copero al rey, pero este copero, este Nehemías, fue usado por Dios como un restaurador. Entonces, todos los que participan en la alabanza en el mundo espiritual, realmente cuando ministran, están restaurando, están ayudando a restaurar, porque muchos llegan con el ánimo por los suelos, muchos llegan decepcionados, otros llegan queriendo tirar la toalla, pero como del altar fluye el vino, y el vino fortalece, porque el vino es, dice la palabra del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, y el vino está asociado con la llenura del Espíritu Santo. La alabanza debe ser ministrada por coperos. Amén. Amén. Ahora, noten bien esto. En el capítulo 2 de Nehemías dice que el copero, y aquí pónganle cuidado a esto, verso 1 dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey le dijo, ¿por qué estás triste? Porque los coperos nunca debemos estar tristes en la presencia de Dios. Se imaginan a un director, a unos cantores, a un músico
ministrando con tristeza? ¿Qué va a restaurar? ¿Qué va a motivar? Entonces, el copero debe de estar lleno de gozo y alegría para poder servir el vino. O sea, piensen de esta manera. No podemos subir a un altar tristes. No podemos subir melancólicos. No podemos subir con decepción. Tenemos que subir con vino. El vino es el gozo del Señor. En el capítulo 2, versículo 4, fíjense que hay una bendición muy especial para el copero, porque el rey le dijo, ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que quieres? Si ustedes leen ahí que Nehemías dice, quiero que me envíes a Jerusalén para restaurar Jerusalén. Y entonces el rey le concede las peticiones al copero. Como los coperos son una clase muy especial dentro del servicio a Dios, el Señor les concede peticiones a los coperos. Dios, entonces dice que Nehemías oró a Dios y entonces el Señor le dio gracia ante el rey y a los coperos el rey les concede sus peticiones porque no los quiere ver tristes. Pongamos nosotros todos los de alabanza, tenemos que tener vino porque somos coperos, ministramos el vino. Y entonces como somos los ministradores del vino, Dios no nos quiere ver tristes y como no nos quiere ver tristes, nos concede las peticiones que le hacemos, porque que debemos de ministrar el vino. Amén. Ahora, si no tenemos vino, estamos en problemas, porque podemos llevar la suerte de los panaderos. A los panaderos no los restituyeron en el servicio. A los panaderos no les conceden sus peticiones. A los panaderos, es decir, Dios aquí, y por eso volvamos a la historia de las bodas de Caná de Galilea. Por eso fue que María, que es, vamos a decir, tipo de la iglesia, su preocupación era que no tenían vino. Y aquí vamos a hacer un alto para preguntarnos, ¿tengo vino dentro de mí? ¿Qué es el vino? Es la presencia de Dios Espíritu Santo con gozo, con alegría, con entusiasmo. ¿Tengo vino o estoy carente del vino? Me falta vino. Fíjense que María le dice a Jesús, no tienen vino. Mira, Jesús, no tienen vino. El problema, la preocupación de la iglesia, es la preocupación, diríamos, de todo el liderazgo, es cuando nos ven a nosotros que ministramos en el altar sin vino, porque el vino se nota. Es decir, cuando usted tiene vino, se le nota en la administración, se le nota en su rostro, se le nota en su fortaleza, en su gozo, en su entusiasmo, se nota en el momento de que se está en el altar, el vino del Señor está siendo servido, pues, ¿verdad? Y entonces María, su preocupación era que no tenían vino. En otras palabras, que no estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces llama a los servidores. Y fíjese que la pregunta es, no hay problema si no tengo vino. El problema es, la pregunta es, ¿cómo consigo el vino? ¿Cómo hago para que yo tenga vino? Porque yo voy a subir a ese altar, ya sea a cantar, ya sea a tocar, ya sea a predicar, pero no simplemente voy a subirme como panadero, tengo que subirme con vino, con llenura, con toque del Espíritu Santo. Y entonces me hice esta pregunta cuando Andreita me dijo que les platicara algo de discipulado. Dije, yo tengo que hacerles conciencia, tenemos que hacer conciencia de que no podemos ser como los panaderos, porque el panadero es el que tiene conocimiento, pero no tiene vino. El panadero es el que habla de la Biblia, pero no está lleno del Espíritu. El panadero es el que solo tiene letra,
pero no tiene llenura del Espíritu. Y entonces me hice una pregunta: ¿cómo hago para tener vino y poder ministrarlo a otros? Porque el copero no era que tuviera vino para él, sino que tenía que tener vino para el rey. Por ejemplo, el cántico nuevo. El cántico nuevo surge de la llenura del Espíritu. Y el cántico nuevo no necesariamente tiene que ser un coro que nuevo, sino puede ser un coro viejo, puede ser un coro antiguo, pero que en ese momento está habilitado por el Espíritu, y entonces empieza a ministrar el vino. Y ustedes notan que cuando se está cantando con vino, el vino se contagia y empieza a ministrar a la gente, y empieza el Señor a fluir. Es decir, el Espíritu comienza a fluir. ¿Por qué? Porque ustedes están ministrando el vino. María es tipo de la iglesia, y María dijo a Jesús: mira, no tienen vino. Y son los de rango especial, son los coperos. Es decir, hay dos privilegios que son esenciales en el éxito de un culto: los de alabanza y la predicación. Una buena alabanza y una buena predicación es un éxito. Una buena alabanza y una mala predicación es 50%. Pero una mala alabanza y una buena predicación es 50%. Pero lo peor sería una mala alabanza y una mala predicación. Es fatal. Eso es un culto aburrido, es un culto donde no se ministró la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no hay vino. Entonces, yo quiero dejarles a ustedes la inquietud de que reflexionemos nosotros en que al subir a ministrar, tenemos que tener vino para el rey. Tenemos que tener gozo para ministrar a Dios. Tenemos que tener llenura del Espíritu para ministrar a Dios. No podemos, no podemos sentirnos encarcelados. No podemos sentirnos culpables o destruidos, porque ¿qué vamos a ministrar? Entonces, ¿cómo hago para tener vino y poderlo ministrar a otros? La respuesta a esta pregunta la vamos a ver en la orden que Jesús les dio a los que servían. Primero Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Fíjense que el agua es tipo de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quiero hacerles ver es que nosotros, los que estamos en alabanza, los que estamos en el altar, tenemos que tener el hábito, la costumbre de leer la Biblia, de escudriñar la Biblia, de por lo menos diariamente leer que es un poquito de la Biblia, y llenar el agua, porque hay que llenar la tinaja, que la tinaja representa nuestra alma. Hay que llenarla hasta arriba, llenarla de la palabra de Dios. Y aquí voy a preguntarles algo: ¿cada cuánto leen su Biblia ustedes? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque si ustedes leen la Biblia solo cuando van al culto, no tienen vino. Tendrán habilidad, tendrán capacidad, tendrán buena voz, pero no van a ministrar el vino. Y al no ministrar el vino, van a ser considerados panaderos. El panadero no ministra vino. Entonces, llenar la tinaja de agua. El agua es tipo de la palabra de Dios. Lo primero es llenarse hasta arriba de la palabra de Dios. Aquí tenemos que tomar algo práctico. Muchachos de alabanza, damas y caballeros, ustedes no se pueden dar el lujo de no leer la Biblia. Tienen que leer la Biblia. Tienen que estudiar por lo menos diariamente un versículo, un pasaje, un capítulo. Lo importante es que su tinaja, su alma, esté siendo llenada del agua. Luego les ordenó sacar el agua. Ahora, el agua cuando sale, cuando está dentro y sale, se convirtió en vino. Cuando Jesús ordenó sacar el agua, esto es ministrar de acuerdo a lo que se tiene y se ha recibido de parte de la palabra de Dios y de la búsqueda del Señor. Recordemos aquí lo que el apóstol Pedro le dijo al cojo que ponían
a la puerta del templo. ¿Se recordarán ustedes que en el templo de la Hermosa ponían a un paralítico, un cojo de nacimiento, y que le pidió una limosna a Pedro? Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Y dice que no tenía plata porque no oraba, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Y aquí voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienes de Dios adentro? Porque vamos a administrar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Vamos a administrar lo que hemos recibido, no lo que no nos han dado. Antes de que Pedro le levantara, él dijo, yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo. Entonces, cuando pensaba yo en este discipulado, en esta plática, en esta pequeña conversación que podemos tener, es que hay muchos en los altares que no están conscientes que le están ministrando al rey, que ministran para que la gente se emocione, para que la gente grite, cuántos dicen amén, cuántos gritan aleluya, pero eso no es ministrar al rey. Ministrar al rey es yo tengo vino, estoy lleno del Espíritu, el gozo se ministra, sale y soy un copero, y a ese copero Dios lo quiere ver contento, y a ese copero Dios le contesta sus peticiones. Y a este copero lo mantiene en su privilegio, mientras que el panadero no lo restituyó. Entonces, María nos enseña a nosotros que el problema en una casa, llamémosle iglesia, es la falta de vino. No la falta de sirvientes, porque ahí habían sirvientes y allá habían tinajas de purificación, o sea que había santidad, había consagración, pero no había vino. Y entonces habrá muchas congregaciones donde hay consagración, donde hay servicio, donde hay, pero no quieren el vino. Entonces, ¿quiénes van a llevar el vino a la casa del Señor? Los coperos. Y quisiera yo que pensaran por un momento todos, pues usted que está en el altar ahí, y le voy a leer nuevamente lo que dice el diccionario de los coperos, que dice de los panaderos y coperos, dice, ambos oficiales, especialmente el copero, eran en el antiguo Egipto personas de gran rango e importancia. O sea, ustedes son de mucha importancia en la casa del Señor, en la casa de oración. Ambos oficiales, especialmente el copero, eran en el antiguo Egipto personas de gran rango e importancia por la naturaleza confidencial de su empleo, como también por su acceso a la presencia del rey. Ellos eran generalmente de los más encumbrados nobles o príncipes de sangre real. O sea que cuando llegamos al altar, Dios nos, claro, Dios ama a todo su pueblo, Dios ama a sus servidores, pero tiene hasta cierto punto un acceso más directo con sus coperos y sus panaderos, porque el copero va a llevar la administración del espíritu y el panadero va a llevar la alimentación al pueblo. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de no tener ni palabra ni llenura del espíritu. Hay dos cosas que tenemos que tener para poder dar. Pedro le dijo al paralítico, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la palabra y a la oración. ¿Para qué? Para tener conocimiento y para tener llenura, para que cuando nos pongamos en ese altar, nuestro rostro no esté triste, nuestra carita no esté, que el rey diga, ¿por qué estás triste? Nehemías, ¿por qué estás triste? Es que bueno, es que mira que el pueblo está destruido. Y entonces, ¿qué quieres? Y ahí es donde Dios concede unciones, concede bendiciones, porque Dios al copero no le niega sus peticiones. Así que yo deseo con todo mi corazón, yo en este pequeño comentario que hice, ¿verdad? Deseo que ustedes reflexionen conmigo mismo
en que cuando lleguemos al altar, Dios va a ver nuestro rostro y nuestro rostro va a reflejar si llevamos vino o no tenemos vino. Y yo puedo llevar vino si he estado llenándome de agua de la palabra y buscando en oración al Señor, entonces yo llevo vino y posiblemente también llevo pan. Déjenme contarles algo para ya despedirme de ustedes. Yo me recuerdo que yo ministré con un grupo de músicos. Yo participé en varios grupos musicales. El primero de ellos se llamaba Maranata, el otro se llamaba Último Tiempo. En el primero yo era bajista y en el segundo era guitarrista. Y me recuerdo que sacábamos actividades y pues llevábamos una vida de búsqueda de la palabra, de oración. Y habían veces donde el evangelista no llegaba, el predicador no llegaba. Y entonces el pastor decía, nos falló el predicador. Entonces el líder del grupo decía, no hay problema, nosotros tenemos dentro de nosotros también predicador. Y me recuerdo que me tocaba compartir la palabra. Quiero preguntarles, ¿qué pasaría si un día de estos yo le digo a uno de ustedes, ven, comparte la palabra? Y usted me va a decir, ay hermano, es que no, que deben tener algo. ¿Sí me comprenden? Es decir, el copero y el panadero son nobles en la presencia de Dios, son importantes, son de un rango especial, son personas de importancia por la naturaleza confidencial del servicio. En la iglesia, pues que faltó un servidor, que faltó alguien de danza, que faltó un maestro de niños, que faltó uno de cámaras, pues está bien, es difícil, vamos a buscar a alguien, pero no es tan importante como el que se para en el altar a ministrar el vino o ministrar la palabra. Entonces consideren ustedes que tenemos un privilegio muy hermoso que Dios nos ha dado, ser coperos y panaderos, pero que no nos falte vino, porque el que a este mundo vino y no tiene vino, ¿a qué vino? Y tenemos que tener vino que representa esa llenura del Espíritu. Termino diciéndoles, la preocupación de María fue no tienen vino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Jesús dijo. El vino es tipo del Espíritu Santo y Jesús les indicó a los servidores cómo conseguir el vino. Su indicación a los servidores del vino fue hagan todo lo que él dice. O sea, nos pide, hay tres cosas que tenemos que poner mucho cuidado. Nuestra vida de búsqueda en la oración, nuestra vida de lectura en la Biblia y nuestra vida de obediencia. Y si estas tres cosas las hacemos, estoy convencido de que cada vez que subamos ahí, el vino será más fuerte, más fuerte, más fuerte, y vamos a ver mucha bendición de Dios y mucha respuesta de Dios, porque a los coperos Dios no les niega absolutamente nada. Amén. Amén. Así que mediten en esto. Yo no sé si por ahí hay preguntas o dejamos así el lugar a Andrea, Sí, que es la... gracias, de veras, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito aprender sobre ser coperos. Y sí, preguntas, si tienen preguntas ahí en lo que alguien levanta la mano, si quieren escribirla. Solo sí me acuerdo de que a mi pastor decía, ya me ha dicho eso, de que en algún lugar ahí predicas y uno tiene que estar listo para predicar. So, sí, tiene que estar lleno de la palabra y como les he dicho a varios, siempre tienen, como dicen, tu guardadito de palabra. Cuando te invitan a algún lugar, nunca sabe uno a la hora que te vayan a exponer. Pero si alguien tiene una pregunta para hacerle al pastor, levante su manita ahí, aprovechen porque no es de todos los días que tenemos así a nuestro pastor aquí. Juanita dice, muy buena enseñanza, gracias apóstol, bendiciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y así que sí es todo claro. Clarísimo, a ver. ¿Sí? No. Bueno, le paso los micrófonos a Andrea y les deseo que tengan mucho vino y buen vino. Gracias. Dar un aplauso ahí virtual o unas handshakes, thumbs up para nuestro apóstol, para nuestro pastor, que de verdad qué bonito saber eso.